¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Siendo las 2 de la mañana con 10 minutos. Estamos aquí haciendo las labores del trabajo y pues aproveché para contarles una pequeña anécdota verídica de un servidor. Y pues antes de comenzar, pues les doy la bienvenida a su canal de El Umbral de la Abuela. Y pues les invito a que se suscriban, que compartan los videos que yo les comparto a ustedes, para que otras personas pues puedan conocer otro tipo de narración, otra forma de contar lo que nos pasa o lo que pasa en algunas familias. Y pues también les invito a que nos ayuden con un dedito arriba, que es importante para todo canal, para toda persona que les comparten sus contenidos. Y pues también igual tenemos la cajita de sugerencias para que nos den sus ideas o comenten sus vivencias. También pueden hacer peticiones acerca de los temas que quieren que se maneje. Y pues bueno, sin más que decir, pues bienvenidos. Y lo que les voy a contar es verídico, algo que pasó ya hace muchos años, por ahí de los 90. Y sucede esto, como les he comentado yo en otros audios. Pues nosotros éramos un grupito de amigos conformado por 6 o 7 personas, en aquel tiempo pues 7 jovencillos, y ahora ya estamos grandes. Pero en aquel tiempo yo tenía como 16, 17 años aproximadamente. Y pues está en la época que somos rebeldes, que creemos saber todo, que podemos todo, cuando es todo lo contrario. Y pues sucede lo siguiente. Siempre nos gustaba juntarnos en grupo y platicábamos de todo. Pero ya dando la noche, empezábamos a cambiar los temas sobre fantasmas, casas embrujadas, sobre brujas, sobre nahuales. Hablábamos siempre. Siempre había algo nuevo que contar, porque pues de repente ya éramos más, y pues cada amigo tenía una historia distinta, aunque hablábamos pues igual, ¿no? De brujas y todo eso, de la Llorona. Pero cada uno tenía su versión, cada uno tenía su vivencia. Entonces era padre, porque escuchábamos distintas formas de narrar de cada quien. Y pues sucede que dentro de esos temas siempre está presente la ouija. Y recuerdo que una ocasión yo llevé una, estábamos fuera de la casa, en la banqueta, y al lado estaba una casa vecina, que en la parte de la puerta pues tenía un hueco hacia adentro, y tenía una pequeña jardinera, pero muy pequeña jardinera, pero pues podíamos poner la tabla y jugar. Entonces pues era lo que hacíamos. Cuando yo la llevé, todos jugábamos, todos la tratábamos de ocupar, de utilizar, pero no siempre se movía, y le fuimos perdiendo el interés poco a poco. Pero de repente ya uno de mis amigos me dice: sácala y vamos a ver si conmigo se mueve. Yo no la quería sacar, pero al final de cuentas sí. Fui por ella, la saqué. Un segundo.
que es la hora en que todo el mundo anda afuera todavía. Disculparán ahí el ruido de estas cosas. Cuando yo la saqué, un amigo y yo sentimos algo raro, algo extraño, pero no comentamos nada. Yo no le dije nada a él, ni él me dijo nada a mí. Simplemente la saqué y ese amigo la tomó y empezó a jugar. Empezó a preguntar que si había alguien ahí, que quisiera contestar con la tabla. Nosotros un poco incrédulos porque pues a pesar de todo con nosotros no había sucedido nada. Y solamente lo veíamos y él seguía haciendo preguntas acerca de que si había alguien y que si había alguien muy insistente. Yo de repente dije, no, pues ya insistió mucho, ya mejor la voy a meter, no hace nada, no pasa nada. En ese momento hizo una pregunta a él en la mente. Y pues solamente empezó a vibrar, empezó como a sangolotear, pero no escribió ni una palabra, ni siquiera una. Hasta que se fue directamente a donde tenía la palabra sí. Y él dio por hecho de que había alguien que sí quería contestar o jugar. Él se emocionó y nos comentó a todos que hiciéramos, que nos reuniéramos en grupo atrás de él y a los costados para que viéramos que no había trampa y que veíamos cómo jugaba. Sí nos intrigó, la verdad, sí nos intrigó y nos acercamos, lo rodeamos y veíamos cómo jugaba y la tabla le contestaba todo lo que él le decía, se lo contestaba. En el día de hoy no recuerdo yo las palabras o las preguntas que él había hecho, pero sí recuerdo que a todo contestaba, a todo. La mayoría de las respuestas fueron sí. Pasó el tiempo, él seguía jugando, nosotros veíamos. Y un día se me ocurrió a mí jugar, a tomar la mesa y querer jugar. Y pues solamente vibraba, conmigo solamente vibraba la mesa. Y como que golpeteaba la tabla. Y entonces pues ya pasó el tiempo. Y de a tiro yo dije, ya esto ya no puede ser, ya no vamos a seguir jugando. Y yo tomé la tabla y la fui y la escondí abajo de mi cama o de mi mueble. No, fue adentro de un mueble, ya me acordé. La escondí adentro de un mueble. Y ahí se quedó por días se quedó. Pero pues yo en aquel tiempo tenía revuelta mi ropa, siempre tenía revuelta mi ropa ahí. Y con eso la cubría, la tapaba. Todo comenzó aquí. A partir de aquí resulta que empezaron a suceder algunas cosillas ahí en la casa. Se veían seres. Comúnmente siempre se veía un niño. Y pues empezamos a decir como que dentro del sarcasmo empezamos a ponerle sobrenombres. Y uno de mis amigos y mi hermano empezó a decir, no, es el Carracala. Para todo era el Carracala. Pero un hombre dio la vuelta a todo. Y fue cuando yo les dije que no se llamaba Carracala, que lo íbamos a nombrar Nicolás. Entonces voltearon a verme y me empezaron a decir, oye, ese nombre está bien, ese está bien. Y sí, y así se le quedó Nicolás. Un día mi mamá se mete a mi cuarto a arreglar mi ropa porque decía que ya era mucho relajo el que yo tenía. Ese día yo no estaba. Mamá tomó la ropa, la empezó a acomodar, cuando se va dando cuenta que hasta abajo de todo estaba esa tabla con la mesita. Pues mamá la sacó, se la llevó de mi cuarto y nos contó tiempo después
nos contó que se quiso deshacer de esa tabla. Por lógica, pues es algo malo, ¿no? Entonces es lógico que una madre siempre va a querer lo bien para uno. Entonces sacó la tabla, la intentó quemar varias veces, no se pudo quemar. Ni siquiera ardía la tabla. Fue algo muy extraño. Y un día empezó a rezarle y le empezó a aventar gasolina y cerillos prendidos. De cierto modo y en dado momento, la tabla se prendió y se quemó. Supuestamente hasta ahí había quedado mamá. Ya pensó que con eso era suficiente. Que dijo, no, ya se quemó, la tiro a la basura. Me la tiró. Yo no me había enterado de eso. De que mamá había encontrado eso y que la había quemado. Entonces sucede que tiempo después, no estoy hablando de muchos días después de eso, pues yo llego a mi cuarto y la encuentro sin quemar, sin nada. Yo la encontré intacta. Fue cuando mamá se dio cuenta y era la misma tabla. Yo nunca llevé otra aparte, jamás. ¿Por qué? Porque pues no era necesidad. Ahí tenía, según yo, tenía esa. Entonces resulta que mamá se sorprende porque la tabla que ella había quemado vuelve a regresar a mí. No nos explicamos qué pasó. Y no tengo una razón que darles a ustedes lógica de lo que pudiera haber pasado en esa ocasión. Pero esa tabla regresó. Después ya de tiempo, ya la tiré. Se fue a la basura y jamás se le volvió a ver a esa tabla. Jamás se le volvió a ver. Pero se soltó una serie de actividades en la casa tremenda. Porque nos empezaron a espantar muy fuerte. Hacían ciertos ruidos que no eran normales. Y una ocasión, a las 3 de la mañana, no es cierto, no eran las 3, iban a ser las 4 de la mañana, porque mi papá trabajaba y siempre se iba a las 5 de la mañana a trabajar. Pero esa ocasión a las 4 de la mañana se prende un estéreo que teníamos, que tenemos porque todavía existe. Ese estéreo se prende a todo volumen con un disco que yo había puesto anteriormente de una banda de thrash, de metal. Y sonó una canción muy peculiar que se podría decir que es como una blasfemia, y no es un orgullo decirlo. Ya cuando nos damos cuenta de cómo son las cosas y que sabemos que hay muchos errores que cometemos y nos damos cuenta que siempre hay algo mal. Y resulta que esa canción que habla mal de nuestro creador se prende y toca esa canción a todo volumen. Recuerdo que mi papá se levantó muy molesto. Yo estaba durmiendo, de hecho. Hago un hincapié. Ese estéreo no era programable ni para apagarse ni para encenderse. No tenía programación. Simplemente prendíamos y apagábamos. Eso era todo. Reproducía los discos nada más y cassettes. Pues se levanta mi papá enojado porque pues él estaba descansando y me dice que por qué había puesto yo el estéreo a todo volumen a esa hora y con esa música. Pero mi papá se percató a la vez de que cuando me dijo eso, yo me estaba tratando de despertar y decirle que yo no había hecho nada. Y sí se lo dije, le digo, es que yo no hice nada.
pero mi papá me vio casi dormido y se dio cuenta que no había sido yo. Esa fue de las primeras que nos llegó a pasar así fuertes. Y después de ahí se empezaron a presentar otras cosas. De igual manera, en el día nos movían las cosas, nos hacían ruidos. Y una ocasión, comiendo, estábamos en la sala y íbamos a comer. Le sirven a mi papá su plato, era sopa. Me acuerdo que era un plato de sopa. Se lo ponen y en ese momento que le ponen ese plato de sopa, golpetean la mesa y brincotean el plato. Por la vibración, brincoteó el plato. Yo estaba en mi cuarto, yo todavía no salía yo a comer, no me sentaba en la sala. Pero dicen que se quedaron pasmados porque no supieron qué sucedió y por qué se dio tampoco. Poco tiempo después llega mi hermano de la calle, se mete y mi papá le dice que por qué no había pasado a nuestro primo, que si venía con él, porque lo dejó. Teníamos un capulín y le dijo, ¿por qué dejaste a tu primo en el capulín? Y dice, mi primo no, pero pues yo vengo solo. Dice, no, dice, tu primo venía atrás de ti. Dice, ¿y ahí lo dejaste parado en el capulín? Dice, no, dice, yo entré solo, llegué solo. Dice, nadie venía atrás de mí, nadie venía conmigo. Entonces mi papá se quedó así sorprendido porque dijo, entonces, ¿quién era? ¿Quién era y por qué se quedó parado en el capulín? Ya era de noche, de hecho, ya era de noche. Eran como las 9 de la noche más o menos, es lo que según yo calculo. Y pues ya, o sea, pasó todo eso. Y lo de la Ouija lo comento porque precisamente estábamos hablando acerca de eso el día de ayer, sábado 23 de noviembre del 2025, para que quede ahí marcada la fecha, ¿no? De cuándo les estoy yo hablando y de cuándo anteriormente había sido. Ya tiene muchos años. Entonces, pues bueno, para no hacerles el cuento más largo, llega un 2 de noviembre. Mi mamá había puesto su altar, había acomodado todo, puso un platito con lunetas de chocolate. Y resulta que al otro día encuentra en la mesa, un tamal mordido con todo y cáscara. Y se veían los dientes de un niño pequeño. Muy claros, muy clara la mordida. Todas las lunetas esparcidas en la mesa, alrededor del plato, como si alguien se las hubiera comido, o alguien hubiera llegado y hubiera metido la mano fuertemente. Y estábamos comentando eso esa mañana, cuando mi papá le habla a mi mamá que fuera a su cuarto y ver qué era lo que había encontrado. Y pues resulta, y la sorpresa, que cuando le muestra adentro de su cuarto de mis papás, se marcan varias pisadas como de un niño pequeño, pero como con cal, o sea, como si hubieran si las hubieran hecho con cal. Y pues resulta que nosotros no teníamos material de construcción en la casa, ¿no? Entonces no nos explicamos qué pasó ahí, por qué tantos acontecimientos de lo que sucedía, y que a veces nos daba miedo hasta salir al baño. De hecho, mi hermano ayer lo comentaba, que hasta para salir a bañarse o salir al baño en la noche ya se sentía pesado el ambiente y daba miedo salir al baño. Entonces, pues ya haciendo memoria y de lo que había sucedido, porque me preguntaban que dónde había quedado esa ouija después de que yo la había encontrado y que la había tenido otra vez. Me preguntaban que
que a dónde había quedado. De hecho, se me preguntaron, ¿y dónde quedó esa tabla, no? Entonces, pues yo les comenté y les dije que esa tabla se lo había llevado otra persona, pues muy lejos de la casa. Y no se volvió a ver esa tabla, jamás. Y hasta la fecha, yo no he sabido qué pasó con esa tabla. Y pues no quiero saber, son historias que ya terminaron. Pero pues bueno, el tema aquí es la tabla Ouija. Entonces, pues bueno, sabemos que la tabla Ouija no es cualquier juego, no es un juego de hecho. Pero pues resulta que así lo manejaban y la vendían hasta en las farmacias como si fuera un juego de mesa. Pues todos sabemos que la tabla o Ouija pues la usaban los brujos y brujas hace muchos siglos. El mero apogeo del uso de la tabla Ouija fue aproximadamente entre el siglo XIV hasta el siglo XVII, que hubo mucha propagación de seres que habitaban castillos, que habitaban casas y muchas veces poseían a las personas porque utilizaban la Ouija para comunicarse. Entonces siempre todo lo usaban como si fuera un juego, todo lo hacían como un juego. Y pues bueno, esto fue lo que sucedió con esta tabla. Yo ya no volví a saber de eso. Y pues bueno, se los quise comentar porque precisamente ayer en la tarde noche salió la plática y hablamos, mi mamá habló de esa tabla Ouija, ¿no? Y es increíble recordar que mi mamá pues hizo mucha oración para quemarla hasta que lo logró. La logró quemar totalmente. Y luego pensar que días después vuelve a aparecer esa misma tabla en mi cuarto. Yo se los comento el día de hoy, se los cuento. No es como recordar que dijéramos pasó ayer, ¿no? Pero sí es increíble que estas cosas pasan y que uno las toma como un juego. Bueno, en mi tiempo yo lo tomé como un juego y provoqué muchas cosas de las que me pude haber lamentado si hubiera pasado algo grave. Yo puedo decir el día de hoy que gracias a Dios no sucedió otra cosa más pesada, más que espantos comunes. Pero tengo la experiencia y ahora tengo la convicción de que esas cosas no se deben usar a la ligera. Hay que tener respeto y mucho más tener respeto sobre lo desconocido, sobre lo que está fuera de nuestras manos. Entonces, amigos, pues bueno, si alguien tiene alguna historia que contar acerca de la tabla Ouija, pueden hacerlo en el transcurso de la semana, dejarlo en los comentarios y o mandar, los que están en el grupo de WhatsApp pueden mandar su narración en audio o escrita. Si es escrita, yo me doy a la tarea de comentarla y presentarla en YouTube y a su vez pues compartirla en las redes sociales. Esta que estoy contando ahorita, pues de igual manera lo vamos a compartir en la red social de Facebook, también nombrada como El Umbral de la Abuela. Y pues espero que lo disfruten mucho. Pues ya sin más que decir, agradezco mucho su tiempo que se dan para escucharme, para enterarse de lo que a mí me llegó a pasar en los años 90 y que además que provoqué cosas en la casa que no debían de haber sucedido. Y sin más que decir, pues de igual manera como al principio, les invito a que se suscriban,
al canal, a que le den like, activen la campanita de notificaciones porque vienen más historias, y para que se enteren, pues esa campanita de notificaciones les avisará con algún tono en especial que ustedes pongan o que YouTube presenta. Por otro lado, igual pues pueden compartirlo en sus redes sociales, esta historia, si es de su agrado, y pues que me apoyen para que crezca el canal. Ya tenemos 2 historias que ya están rebasando las 600 vistas, y pues sí me gustaría ver que todas las demás historias pues lleguen a esos niveles y que sobrepasen. Y como en otros canales, de igual manera, si rebasamos los 2000, las 2000 vistas, pues ya empezaré a hacer en vivos cada martes y cada jueves. Ya les empezaré yo a contar en vivo, y serán programados ya que por mi trabajo a veces trabajo un martes sí y uno no, uno sí y uno no, pero siempre me voy a dar el tiempo para comentarles alguna historia. Y tengo otras historias muy distintas a lo que es la tabla, a lo que son las brujas. Hay otros temas que se pueden abarcar, pero ya son sorpresa. Y pues ayúdenme a que rebasemos o lleguemos a los 2000 para que pueda ya empezar yo a hacer en vivos y también con invitados. Ya tengo 2 propuestas para invitados y poder charlar y en vivo y compartirles todos los temas en vivo. Sin más que decir, mis amigos, muy buenas madrugadas. Les deseo un excelente descanso y un excelente domingo, y que la pasen muy bien. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.